Hola gente, mi nombre es Marcelo, soy parte de la banda REAC o banda reactiva del grupo Podemos Aprender y hoy les vengo a contar un poco lo que hice. Bueno, arrancamos en la charla app Podemos Aprender, bajamos y podemos ver mi post o texto del 13 de abril en donde cuento un poco qué logré, qué me falta por lograr o qué me faltó y no pude hacer. Y en recursos dejo unos links que me parecieron de utilidad. Arrancamos haciendo clic en el glitch para ver funcionando la aplicación. Bueno, básicamente acá los dos archivos o componentes, mejor dicho, en los que estuve trabajando fueron el componente charla y el componente home. Arrancamos con el componente home. Bueno, como pueden ver, el componente home es es la vista con la cual nosotros nos encontraríamos después de loguearnos con nuestros usuarios y contraseñas. Acá lo que hice fue adaptar el componente de Onsen Stack Navigation, que lo pueden chusmear ahí en los recursos. Lo adapté para que nos muestre una lista de todas las charlas que tenemos en la API y para que cada título de, de esta charla sea cliqueable y nos lleve a otra vista. Lo ideal sería que cuando nosotros hagamos clic en esta charla, por ejemplo, veamos el título de la charla acá en la toolbar y en el contenido de la vista podamos visualizar todos los textos relacionados con esa charla, ¿no? Que eso es lo que nos queda pendiente por hacer y, y creo que podríamos solucionar con el componente Stack Navigation. Podemos volver. Por otro lado tenemos el componente charla. El componente charla, bueno, para visualizarlo tienen que ir a index.js y cambiar en la línea 9 la palabra home por charla. Uy, no sé por qué se me colocó. Ahí está, por charla. Hacemos clic. Y como pueden ver, esta es la interfaz que nosotros esperamos ver cuando hacemos clic en uno de los títulos de la charla, ¿no? Acá únicamente agregué el autor y la fecha creada. Y bueno, acá tendríamos todos los textos relacionados con esa charla que cliqueamos. Y acá tendríamos que tener el botón volver que vimos anteriormente para volver a nuestra pantalla home. Bueno, arrancamos con nuestro componente home. Fuera del componente definimos una función asincrónica leer charlas que nos trae desde nuestra API todas las charlas que están registradas en la aplicación Podemos Aprender. Si nosotros entramos al link de la API podemos ver que lo que obtendríamos como response sería un array con objetos, donde cada objeto representa una charla que tiene como propiedades o atributos el título de la charla y el PK de la charla, ¿no? Volvemos a nuestra aplicación. Arrancamos con la definición de nuestro componente home. Inicializamos un state charlas con un array vacío. Luego en nuestro método componentDidMount, nuestro método componentDidMount es uno de los métodos del ciclo de vida de un componente en React. Este se vendría a ejecutar automáticamente después del renderizado de los elementos en el DOM. Bueno, de nuestro método llamamos a nuestra función asincrónica leer charlas y la trabajamos con promesas. En el primer den recibimos ese array de charlas y lo parseamos a JSON. En el segundo den encadenado ya obtenemos nuestro array de charlas pero en formato JSON
y lo utilizamos para setear en nuestro state. Después tenemos el método render toolbar. Prácticamente si esto no lo toqué, lo dejé tal cual como el ejemplo del componente stack navigation de Onsen. Después tenemos nuestro método handclick. Acá lo único que hice fue modificar el cartelito que nos sale al apretar el botón volver. Cambiamos en home y les muestro lo que estoy diciendo. Básicamente cambiar este cartelito y lo puse en español. Después tenemos el método pushPage. Acá agregué un parámetro extra que es el parámetro charla. Recibimos una charla que utilizo para acá mostrar la PK de nuestra charla. Esto no tengo muy en claro cómo funciona el método pushPage, pero se puede ver acá cuando hacemos clic en la página. Si ven arriba se muestra el PK de esa charla. Volvemos, probamos con otra, PK12. Después seguimos con el método renderPage. El método renderPage sí fue donde más trabajé y es el que se encarga básicamente de renderizar toda esta lista de charla que vemos acá. Lo que hice fue borrar todo lo que había dentro de este section, poner un componente onList, y dentro de ese componente onList lo que hago es mapear mi state charlas que ya va a tener ese array de objetos, ¿no?, que representan a las charlas. Y por cada charla que yo voy recorriendo con el map, lo que hago es pintar el campo título de ese objeto charla, que es lo que nos permite renderizar acá todos los títulos de la charla. Y bueno, luego tenemos el método render, que básicamente renderiza toda nuestra interfaz. Ahora lo que nos quedaría por hacer es tratar de vincular de alguna forma nuestro componente home con nuestro componente charla, para que cuando nosotros hagamos clic en en algún título de la charla, lo que se nos renderice sea este componente charla que contiene todos los textos de esa charla propiamente dicho. Bueno, eso sería todo lo que logré por hoy, así que si tienen alguna sugerencia o algo, es más que bienvenida. Y eso sería todo. Gracias y les mando un abrazo.